Veremos el tema trabajo. Se realiza trabajo cuando una fuerza logra desplazar un objeto. En este caso se habla de tres cosas necesarias para realizar trabajo. Número 1, debe haber una fuerza aplicada. Número 2, debe haber un desplazamiento. Y número 3, la fuerza debe de ser paralela al desplazamiento, es decir, se debe de tener un componente a lo largo del movimiento. Aquí es importante destacar que si una fuerza no afecta al desplazamiento, entonces esta fuerza no realiza trabajo. En esta ilustración vemos que hay una fuerza F que ejerce el hombre sobre la maceta. Esta sí realiza trabajo porque aquí vemos que el hombre se desplaza hacia la izquierda. Hay una fuerza que mueve la maceta hacia la izquierda en la misma dirección del desplazamiento, por lo tanto esa fuerza sí realiza trabajo. Pero sobre la maceta actúa otra fuerza que sería la de su propio peso. En este caso, como el peso, la dirección de la fuerza es hacia abajo y el desplazamiento es perpendicular hacia la izquierda, el peso, la fuerza peso no realiza trabajo porque no hay desplazamiento a lo largo de esa trayectoria. La definición de trabajo es la siguiente: cantidad escalar igual al producto del desplazamiento X y el componente de la fuerza F de X en la dirección del desplazamiento. Aquí la tenemos en forma de fórmula y vemos que se llama trabajo positivo a todo aquel donde la fuerza contribuye al desplazamiento X y está en la misma dirección. Tengo un ejemplo. Si tengo una fuerza igual a 40 newtons y un desplazamiento de 4 metros, este bloque se desplaza 4 metros, entonces decimos que el trabajo es el producto de esa fuerza a lo largo de ese desplazamiento igual a 160 unidades newton metro. Esa unidad se llama joule y esta sería entonces su descomposición. Definimos ahora lo que es el trabajo negativo. En este caso, en esta ilustración, tengo un objeto que se mueve de izquierda a derecha. Ese sería el desplazamiento que experimenta el bloque. En este caso hay una fuerza de fricción paralela al desplazamiento, pero en sentido contrario. En este caso, la fuerza, el vector fuerza menos 10 newtons, el signo menos indica que la fuerza es hacia la izquierda. Como el desplazamiento es positivo, decimos entonces que es a la derecha, y el producto de esa fuerza negativa con ese desplazamiento positivo nos daría algebraicamente un resultado negativo. Esos 40 joules lo llamamos trabajo negativo y la razón de que sea negativo es porque el desplazamiento y la fuerza son contrarios y paralelos, porque dijimos que el trabajo tendría que ver una fuerza a lo largo paralela al desplazamiento, pero en este caso es paralela al desplazamiento pero contrario a la dirección. Por eso es trabajo negativo. Definimos trabajo resultante o trabajo neto a aquel trabajo que es la suma algebraica de los trabajos individuales que ejerce cada una de las fuerzas sobre el bloque. En este caso, hablando de los ejemplos anteriores, la fuerza F a la derecha era de 40 newtons, la fuerza F a la izquierda de fricción era menos 10 newtons y este bloque se desplazaba de izquierda a derecha 4 metros. El trabajo sería la suma de los trabajos individuales de cada una de las fuerzas para tener un trabajo de 120 joules. Y por consiguiente vemos que el trabajo resultante también es igual al trabajo que realiza esa fuerza resultante. Para este ejemplo vemos que hay una fuerza de 40 newtons a la derecha, una fuerza de fricción de menos 10 newtons a la izquierda. La fuerza resultante sería 40 menos 10 sería 30
por 4 metros, que es el desplazamiento. Entonces 30 por 4 son los 120 joules calculados, que lo vemos en nuestra fórmula escrita de esta manera. Para el caso del trabajo realizado por una fuerza en cierta dirección, con su dirección medida en ángulos respecto al eje horizontal, como dijimos, la fuerza que realiza el trabajo sería la que es paralela al desplazamiento. Entonces, en este caso, si hay una fuerza con cierta dirección, la componente X, que es paralela al desplazamiento, en este caso de este bloque, sería el que estuviera haciendo el trabajo. Por eso tenemos aquí una fórmula donde dice que el trabajo es el producto de la componente X, paralela al desplazamiento, por el desplazamiento. Para este ejemplo en particular, la fuerza F a 60 grados tiene una magnitud de 70 newtons. Su componente horizontal se calcula 70 por el coseno de 60 y lo multiplicamos por el desplazamiento de 12 metros para obtener 420 joules. Por lo tanto, resumen, solo el componente X de la fuerza realiza el trabajo porque es el que es paralelo al desplazamiento. Aquí resumimos el procedimiento para calcular trabajo. Número 1. Dibujar un bosquejo y establecer lo que está dado y lo que se debe encontrar. Número 2. Dibujar un diagrama de cuerpo libre y elegir el eje X a lo largo del desplazamiento. Número 3. Encuentra el trabajo de una sola fuerza a partir de la fórmula. Y por último, el trabajo resultante es el trabajo de la fuerza resultante. Ejemplo número 1. Una podadora se empuja una distancia horizontal de 20 metros por una fuerza de 200 newtons dirigida a un ángulo de 30 grados con el suelo. ¿Cuál es el trabajo de esta fuerza? Aquí vemos que debido a la forma que tiene la podadora con este mango, ese mango realiza 30 grados con la horizontal y como vemos la podadora se mueve a lo largo del suelo. Entonces aquí, como lo dimos a conocer anteriormente, esa fuerza dirigida en esta dirección, 30 grados por debajo del eje X o del piso de la superficie, dijimos que la componente que era paralela al desplazamiento, es decir, al suelo, sería la que estuviera haciendo el trabajo. Por lo tanto, la componente X calculada con la magnitud F, 200 newtons por el coseno de 30, sería la componente que estaría realizando ese trabajo a lo largo del desplazamiento. Realizamos el cálculo para obtener 3.460 joules. Aquí importante recalcar que el trabajo es positivo porque la fuerza, que en este caso es la componente X del vector 200 newtons a 30 grados, está en la misma dirección del desplazamiento y al llevar la misma dirección ambos, tanto el desplazamiento como la fuerza, entonces decimos que es trabajo positivo. Ahora veremos el ejemplo número 2. Una fuerza de 40 newtons jala un bloque de 4 kilogramos una distancia horizontal de 8 metros. La cuerda forma un ángulo de 35 grados con el suelo y en este caso hay fricción cinética con un coeficiente de fricción de 0.2. Pregunta: ¿cuál es el trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúan sobre el bloque? Número 1, dibujaremos un bosquejo para encontrar los valores dados. Entonces aquí tengo la situación, tengo la caja de 4 kilogramos. Aquí veo representado ese movimiento, ese desplazamiento horizontal de 8 metros. Vemos que la cuerda con la que se jala el bloque es una cuerda representada con un vector P y esa cuerda hacía 35 grados con la horizontal. Entonces, ese movimiento vamos a reconocer que es
de una fuerza cuyo componente horizontal, que es el paralelo al desplazamiento del bloque, es el que estaría haciendo el trabajo. Entonces, en este caso, el diagrama de cuerpo libre nos quedaría de esta manera. Y veríamos entonces que a lo largo del desplazamiento horizontal actúan dos fuerzas, la fuerza de fricción y el componente X del vector de 40 newtons. Entonces, esas, al ser las fuerzas que están paralelas a la superficie, serían las que están haciendo el trabajo, y el problema lo que nos pide calcular sería el trabajo que hace cada una de estas fuerzas de manera individual. Primero calcularemos el trabajo realizado por la cuerda con la fuerza representada con una P de 40 newtons dirigida a 35 grados respecto a la horizontal. En este caso vemos que el vector componente X es el que realiza el trabajo porque es el que está paralelo a la superficie. Entonces, el vector componente X sabemos que se calcula con la función coseno y multiplicamos por el desplazamiento de 8 metros para obtener 262 joules. Ahora, si yo considero la fuerza normal y el peso, si quiero considerar el trabajo que realizan, al ser estas fuerzas dirigidas de manera perpendicular al desplazamiento, está haciendo 90 grados a ese desplazamiento, vemos que estas fuerzas están completamente dirigidas en una dirección donde no hay efecto sobre el desplazamiento, y al ser a 90 grados, sabemos que el coseno de 90 grados es 0, por lo tanto la fuerza normal y el peso no realizan trabajo. Y esto es lógico porque esas fuerzas no son paralelas al desplazamiento del bloque. Una vez calculado el trabajo realizado por la cuerda, representada con la fuerza P igual a 262 joules, ahora veremos cuál es el trabajo realizado por la fuerza de fricción. Para ello, necesitamos calcular la magnitud de la fuerza de fricción. Sabemos que la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción cinética por la fuerza normal. La fuerza normal, en este caso, está en el eje Y, por lo que vamos a hacer un análisis de las fuerzas en Y para calcular esa magnitud de la normal. Aquí hacemos un análisis del eje vertical y como no hay movimiento, hacemos que la sumatoria de las fuerzas en Y sea igual a 0. Entonces aquí, viendo el diagrama de cuerpo libre, vemos que tenemos tres fuerzas representadas a lo largo del eje Y. Tenemos la normal hacia arriba, tenemos la componente vertical de la fuerza P de la cuerda y tenemos el peso. Aquí lo tenemos sumado, sería la normal más el componente Y del vector de fuerza de la cuerda menos el peso igual. Una vez obtenido la magnitud de la fuerza de fricción, ahora sí, si calculo el desplazamiento que hace el bloque y lo multiplico por la fuerza de fricción que actúa durante todo ese movimiento de un desplazamiento de 8 metros, vemos que el trabajo efectuado por esa fuerza de fricción es un trabajo negativo, porque es contrario al desplazamiento, a la dirección del desplazamiento, igual a menos 26 joules. El trabajo resultante será la suma de todos los trabajos. Ya vimos que solamente hace trabajo la componente X del vector P y la fuerza de fricción.
Entonces, en este caso, si sumamos los 262 joules más, los trabajos efectuados por la normal y el peso, que ya vimos que son 0, y sumados algebraicamente con el trabajo de la fuerza de fricción, que es un 26 joules negativo, obtenemos un trabajo neto de 236 joules. Ejemplo número 3. ¿Cuál es el trabajo resultante sobre un bloque de 4 kilogramos que se desliza desde lo alto hasta el fondo de un plano inclinado de 30 grados? Los datos que tenemos del plano son una altura de 20 metros y un coeficiente de fricción cinética de 0.2. En este caso, el trabajo neto ya vimos que es la suma de todos los trabajos. Entonces, vamos a encontrar primero el trabajo de las tres fuerzas que actúan sobre el bloque. El trabajo ya vimos que es la fuerza componente a lo largo de la superficie, en este caso a lo largo del plano, sería la fuerza por el coseno del ángulo por el desplazamiento X. Tenemos primero, para empezar, ver cuál es la longitud de ese plano inclinado, la longitud por la que se desplaza el bloque de 4 kilogramos a partir del teorema de Pitágoras. Si sabemos la magnitud de la altura, el cateto opuesto al ángulo, y conocemos la magnitud del ángulo, vemos que la función que se presta para hacer este cálculo es la función seno, ya que la función seno relaciona el cateto opuesto, que en este caso el cateto opuesto es la altura conocida, con la hipotenusa, que es la incógnita. Aquí, despejando la hipotenusa, X, vemos que es 20 entre el seno de 30, entonces ese plano mide 40 metros. El bloque se desplazará 40 metros sobre esa inclinación y sería el desplazamiento que estaremos tomando en cuenta para calcular los trabajos efectuados por cada una de las fuerzas. Si vamos a calcular el trabajo resultante, sabemos que el trabajo resultante es la suma de todos los trabajos realizados por las fuerzas sobre el bloque. Primero vamos a encontrar el trabajo realizado por la fuerza peso. Si dibujamos un diagrama de cuerpo libre, que ya sabemos que para los planos inclinados hacemos un arreglo para obtener un diagrama como este. En este caso vemos que el peso dirigido hacia abajo estaría con una dirección a 60 grados de la horizontal. Por lo tanto, el trabajo realizado por el componente horizontal, o sea, el componente paralelo a la superficie del plano, se calcula con mg por el coseno del ángulo por el desplazamiento x, que ya calculamos como 40 metros. Entonces, en este caso, masa 4 kilogramos, gravedad 9.8 por el coseno de 60 por los 40 metros resulta en un trabajo de 784 joules. Ahora vamos a calcular el trabajo realizado por la fuerza de fricción. Para la fuerza de fricción nuevamente tenemos que calcular la normal, ya que la fuerza de fricción está dada por el coeficiente por la fuerza normal. Por lo tanto, al ser la fuerza normal, el vector que está en el eje vertical, hacemos el análisis de fuerzas en el eje vertical para obtener la siguiente situación. La normal vendría siendo la componente y del vector peso dado por esta multiplicación para obtener una normal de 33.9 newtons. La fuerza de fricción entonces estará dada por el producto del coeficiente de fricción por esa fuerza normal, igual en magnitud a 6.79. Una vez calculada la fuerza de fricción de 6.79 newtons, vemos que el trabajo realizado sería
F por el coseno del ángulo, en este caso la fuerza de fricción está a 180 grados, el coseno a 180 grados es menos 1. Y aquí vemos entonces que el trabajo realizado por la fuerza de fricción es igual a menos 272 joules. El trabajo de fricción es negativo. Esos 180 grados indican que la fuerza de fricción es contraria y paralela al desplazamiento, y al ser contraria sería un trabajo negativo, que es lo mismo que calcular el coseno de 180 grados menos 1. La pregunta es, ¿qué trabajo realiza la fuerza normal? Aquí vemos que la fuerza normal, al estar a 90 grados o perpendicular al desplazamiento a lo largo del plano inclinado, tiene un trabajo igual a 0. Una vez calculados todos los trabajos que realizan las tres fuerzas sobre este bloque, lo único que haríamos para calcular el trabajo resultante sería sumar algebraicamente estos trabajos para obtener 512 joules. Tenemos una nota. El trabajo resultante también pudo haberse encontrado al hacer un análisis de todas las fuerzas, obtener una fuerza neta y solamente multiplicar por el desplazamiento neto sobre el plano. Si graficamos el efecto de una fuerza contra un desplazamiento, veríamos que el área bajo la curva representa la magnitud del trabajo realizado. Entonces, en este caso vemos que para un desplazamiento de un punto x1 a un punto x2, ese delta de esas dos coordenadas serían el desplazamiento, y la fuerza representada sobre el eje Y nos daría. Como caso práctico, vemos un ejemplo para una fuerza constante. Aquí tenemos una fuerza constante de 40 newtons, se mantiene en esa magnitud, que actúa sobre un bloque que se mueve de un desplazamiento ubicado a 1 metro de un origen hasta un desplazamiento de 4 metros del origen. Ahí, calculando el delta del X del desplazamiento, sería 4 metros menos 1 metro, son 3 metros totales, por los 40 newtons de la fuerza constante, obtenemos un trabajo neto de 120 joules. En resumen, se define el trabajo como el producto de una fuerza por un desplazamiento. Para el caso de fuerzas que actúan con cierta dirección con respecto a la dirección del desplazamiento, se dice que el componente paralelo a ese desplazamiento, en este caso dado por el componente x de los vectores, se calcula f coseno del ángulo por x para obtener el trabajo. El trabajo, nuevamente reiteramos, es una cantidad escalar. El procedimiento para calcular el trabajo se resume en lo siguiente. Número 1, dibujar un bosquejo y establecer lo que vamos a encontrar. Número 2, hacer el diagrama de cuerpo libre y elegir el eje positivo X a lo largo del desplazamiento. Número 3, encontrar el trabajo de una sola fuerza a partir de la fórmula dada. Y número 4, el trabajo resultante es el trabajo de la fuerza resultante o la fuerza neta. Algunos puntos importantes para problemas de trabajo. Número 1, dibuje siempre un diagrama de cuerpo libre y elija el eje positivo X en la misma dirección que el desplazamiento. Número 2, el trabajo es negativo si un componente de la fuerza está en dirección opuesta al desplazamiento. Número 3, el trabajo realizado por una fuerza que esté en un ángulo recto con respecto al desplazamiento será 0, ya que sería una dirección de 90 grados y el coseno de 90 grados es 0. Número 4, para trabajo resultante, podemos sumar los trabajos de cada fuerza de manera individual o sacar la fuerza neta y multiplicar por el desplazamiento.